Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy hablaremos de una suspensión, la suspensión de la aplicación de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, con la que pretendía recaudar 11 billones de pesos. Antes de comenzar a desarrollar este tema con voces de sectores económicos, políticos del país y del propio gobierno, quiero saludar a quienes se han suscrito a nuestro canal, le han dado me gusta, han activado la campanita de notificaciones para saber el momento en el que publicamos nuevo contenido, lo han compartido o también han comentado. La Corte Constitucional, por 6 votos a favor y 2 en contra, suspendió provisionalmente el decreto 1930 de 2025, mientras se toma una decisión en un fallo definitivo de la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y aunque precisamente el jefe del Estado a través de su cuenta en X dijo, abro comillas, se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente antes de esa fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad, cierro comillas. Pese a eso, la Corte Constitucional en un comunicado de prensa señaló textualmente que el decreto no se puede aplicar, es decir, que se suspende el cobro de los impuestos correspondientes. Decreto se refiere a los que establecieron nuevos impuestos, abro comillas. Por consecuencia de la suspensión provisional del decreto de 1390 de 2025, la Corte dispone que el decreto legislativo 1474 de 2025 no producirá efectos mientras se profiere una decisión de fondo, cierro comillas. Tras esa decisión de la Corte Constitucional se conocieron diferentes reacciones. El primero de ellos fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que con la suspensión de este decreto, prácticamente Colombia suspendería también el pago de la deuda externa y dijo que solo se busca favorecer a los megarricos del país. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda. Y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social. Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. En ese mismo sentido se pronunció el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias. La Corte acaba de suspender provisionalmente los decretos de emergencia económica expedidos por el presidente Gustavo Petro y al hacerlo reniega de una muy importante jurisprudencia desde la época de Carlos Gaviria Díaz y prácticamente desnaturaliza las facultades que obtiene un presidente en el régimen de excepción, y lo hace porque trata de Gustavo Petro. Se trata de fallos de sentencias de carácter cada vez más marcadamente políticos que corresponden a una intención, digamos, de litigio estratégico de los operadores judiciales de la derecha que están modificando de esta manera la jurisprudencia colombiana de manera muy regresiva. Lo lamento mucho y lamento los pasos de unos magistrados entregados a la derecha colombiana. Pero a favor de esta decisión de la Corte Constitucional se pronunció Angélica Lozano, senadora del partido Alianza Verde. Suspensión de la Corte Constitucional no tiene que ver con impuestos, ni con tributos, ni con gasto. Tiene que ver con la Constitución, con el equilibrio de poderes. El artículo 215 de la Constitución dice que hay emergencia económica cuando hay un hecho nuevo, sobreviniente, imposible de prever, que no se había planificado, pero que toca atender. Por ejemplo, la avalancha de Mocoa o la pandemia del COVID. Asuntos públicos de gran magnitud que no se podían planificar, ni prever, ni esperar. Ahí prospera la emergencia económica. La decisión de fondo de la Corte será sobre eso. Si hay un hecho nuevo, si que un proyecto de ley que puede pasar
o negarse en el Congreso es un hecho equiparable a una pandemia o a una avalancha, a una catástrofe que por fortuna no está pasando en Colombia. Esperamos que la Corte tome la decisión de fondo lo más rápido posible para que las reglas sean claras para todos. Ahí sí, las reglas tributarias, pero aquí está en juego la Constitución del 91 que se tiene que cumplir, no se puede saltar. Entre tanto, el precandidato presidencial Enrique Peñalosa también se mostró a favor de la decisión del alto tribunal. El presidente no puede reemplazar al Congreso con un decreto de emergencia económica. Gracias a la Corte Constitucional por defender nuestra democracia, porque es la democracia lo que está en juego. Y recordemos que Iván Cepeda ha dicho repetidamente que va a continuar todo lo que está haciendo el gobierno Petro en todos los sentidos. Y de llegar a ser elegido presidente, podrían llegar con los nuevos miembros que van a la Corte Constitucional a tener mayoría en la Corte Constitucional. Y ahí entonces no habría ningún control de la Corte Constitucional a ese gobierno. No había control de nadie. Se acabaría nuestra democracia. También se pronunció el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina. La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto que declara la emergencia económica creo que es una buena noticia para el país. La Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional mientras se efectúan los análisis y estudios y se toma una decisión de fondo. En buena hora la decisión de la Corte suspendiendo provisionalmente este decreto. Javier Díaz Molina, quien es presidente de los exportadores, del gremio de exportadores Analdex. Finalmente, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la decisión de la Corte Constitucional. El pasado 13 de enero le pedí formalmente a la Corte Constitucional que suspendiera el decreto de la supuesta emergencia económica con el que el presidente Petro pretendía gobernar por decretazo, pasando por encima del Congreso, como un dictador. Hoy la Corte tomó una decisión histórica y valiente y suspendió esos absurdos decretos. Miren un poco de contexto. Petro firmó el 29 de diciembre, en plenas fiestas, cuando la gente estaba terminando el año, un decreto que hacía que muchos productos de consumo habitual subieran del 5 al 19%, sin importarle cómo afectaba el bolsillo de la gente. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país, la gente y el equilibrio de poderes. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley. Desde Medellín seguiremos defendiendo la democracia, creyendo en la justicia y trabajando siempre por la gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a propósito de la decisión de la Corte Constitucional. ¿Y ustedes qué opinan? Antes de terminar, quiero saludar a quienes han opinado sobre nuestro contenido: Julio Rodríguez Fuentes, Jonathan Vargas, Melba Angarita Sánchez, Constanza Jaramillo Larraondo y S. Orozco. Y a quienes no lo han hecho, no han comentado, quiero hacerles una invitación a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, lo compartan, le den me gusta y repito, muy importante para nosotros es que puedan comentar lo que publicamos. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.